Dios, gloria al Padre, a Él le sea la gloria, a Él le sea la gloria. Aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén. El maestro dijo a sus discípulos: como el Padre me ha amado, así los he amado yo. Permanezcan en mi amor. Si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Lo mismo que yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he hablado de esto para que mi alegría esté con ustedes y su alegría llegue a su plenitud. Este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros. El amor puede existir como un exclusivo mandamiento en el orden de la ley de Dios. Amar desde la propia realidad de cada persona. Amar al estilo de Jesús de Nazaret. Amar la persona en su plenitud, sin egoísmo, sin envidia, con totalidad. Notas amables a la palabra de Dios, jueves 14 de mayo, año 2020. Como propone el maestro de Nazaret, la fuente principal de la vida cristiana, el armazón en toda la escala de los mandamientos de la ley de Dios. El mandamiento de Jesús de Nazaret es uno en la mente de él, y es uno porque abarca toda la realidad, porque es el aprender a amar a Dios, a los demás y a sí mismo con el criterio de Jesús de Nazaret. El criterio de Jesucristo supera el criterio de la ley antigua en la alianza y aparece en el capítulo 18 del libro del Levítico, verso 19, como lo entendían los antiguos: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Como que trataban de entender lo que hay que amar: el que está como cerquita de uno, el que la va con uno, el que lo elogia, el que está contigo. Entonces a ese lo amo y a los demás los desprecio. Jesús de Nazaret superó ese tipo de pensamiento y lo convirtió en una realidad más universal. No hay amor más grande que aquel que da la vida por las demás personas. No hay amor más grande de aquella persona que se acostumbra a amar sin distinción, sin raza, sin lengua, sin cultura, con toda una realidad tan extensa, porque le importa saber es que el otro es tu hermano, el otro es una persona. Cuando Dios ha dado los mandamientos y los ha dado como una ley de convivencia social, como la perfección en la vida espiritual y cristiana, lo ha dado en la verdadera libertad y en el amor auténtico. Entonces hablar del mayor mandamiento de la ley de Dios es hablar de la estricta libertad, verdadera libertad, el ejercicio de la libertad de un ser humano. El bien, la verdad y la libertad, decía el Papa San Juan Pablo II en su momento. Hablaba de la extensión del comportamiento del ser humano cuando se mueve en esos tres elementos básicos del bien, la verdad y la libertad. Cuando logramos entender eso, entonces entendemos por qué Jesús de Nazaret recomienda tanto permanecer en mi amor, guarden mis mandamientos, permanezcan en mi amor, para poder indicarles dónde está la perfección de la vida cristiana, cuando el amor le da sentido a la vida de la persona. Entonces Jesús lleva como a plenitud el camino de los mandamientos a través de la cruz y la resurrección. Uno podría atreverse a decir eso. Jesús lleva a plenitud el camino de los mandamientos que él le aprendió a su Padre Celestial.
y él los vivió al estilo de su Padre Celestial y los predicó con el espíritu que su Padre Celestial quería que la humanidad los entendiera y los llevó a su plenitud con la cruz y la resurrección, con la entrega, con la superación del egoísmo, el pecado, la muerte y se entregó por amor a la humanidad para salvar la humanidad. Ahí está Jesús de Nazaret cumpliendo los mandamientos en orden a la salvación de la humanidad. La Biblia tiene un recorrido bien interesante hablando del seguimiento de Dios a través de los mandamientos. Una persona puede hacerlo así. Una persona se le puede ocurrir, voy a seguir a Dios, pero me voy a guiar por los 10 mandamientos. Bueno, sí, lo puede hacer también. Y una persona puede realizar perfectamente el sacramento de la reconciliación y de la paz, una confesión de esas que llaman bien buenas. Me voy a basar en los mandamientos. Voy a leer la doctrina de los mandamientos. Me voy a enterar de qué se tratan los mandamientos. Para no terminar con esa idea tan repetitiva, yo no robo, no mato, no me meto con nadie, entonces yo de qué me confieso. Yo soy un santo, yo soy un perfecto, no robo, no mato, no me meto con nadie. No, es que no se trata de eso. A la Biblia hace su buen recorrido. Lo primero que dice la Biblia para los mandamientos es la manera de conseguir la vida eterna. Y lo dice allí en el capítulo 19 del Evangelio según San Mateo, en ese versículo 16. Amarás a los demás como a ti mismo y te acostumbrarás a hacer eso. Amarás a todas las personas, amarás a todas las personas como lo harías contigo mismo. El segundo paso que da la Biblia es la perfección, buscando la perfección del ser humano, pero a través de los mandamientos. Por ejemplo, un pequeño ejemplo, capítulo 19 del Evangelio de San Mateo, versículo 21. Vende lo que tienes, dáselo a los pobres, luego ven y sígueme. Si quieres ser perfecto, si quieres ser grande, si me quieres convencer a mí que soy tu Dios, vende lo que tienes, dáselo a los pobres y aquí te espero para que vayamos los dos a conquistar el mundo. Tercer paso bíblico, Jesucristo desarrolla todas las exigencias de los mandamientos. Las exigencias están en la caridad, la bondad y la misericordia. Ahí están las exigencias de los mandamientos. Entonces Jesús le da la vuelta al asunto. El asunto no es estar tanto empapado en asuntos de religión, sino en qué haces tú con los demás, que es como la pregunta que el Papa Francisco decía al iniciar su pontificado en una de sus catequesis. El Papa Francisco decía, cuando lleguemos ahí arriba nos van a preguntar qué hiciste con tu hermano, qué hiciste con los demás, cómo trataste a los demás. Esos son los mandamientos. Entonces aparece el tercer paso de Jesús, donde desarrolla la exigencia total de los mandamientos. Y Jesús le dice, todo el que se encolerice contra una persona será reo ante el tribunal. Capítulo 5, versículo 21, Evangelio según San Mateo. Entonces el decálogo de los mandamientos, el decálogo debe ser interpretado a la luz de qué? Debe ser interpretado a la luz de la caridad, de la ley en su plenitud, en la caridad. Cuando la ley llega a su plenitud y a su máxima expresión, la ley de Dios, ahí ya estamos hablando de caridad y de misericordia. Así lo entendió San Pablo y así lo dejó escrito, la caridad tan importante que no hace mal a nadie, decía San Pablo. Capítulo 13 de la Carta a los Romanos, verso 9. La caridad no le hace nada mal a los demás. Cuando dice el Señor, decía San Pablo, no adulterarás, no matarás, no robarás, no codiciarás, y todos los demás preceptos se resumen en una fórmula especial. Amarás a los demás como a ti mismos. La caridad no le hace mal a los demás. La caridad es la ley en su plenitud y ahí estás cumpliendo los mandatos de la ley de Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Hijo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Hijo. A Él le sea